y puede tomar su lugar. Voy a tratar de ser breve, yo sé que el tiempo nos avanzó un poco. Gracias, hermanos. Yo le he puesto como título al tema la necesidad de consejo. No sé hasta dónde vamos a poder avanzar, pero sí quiero que miremos algunas cositas. Y es que, hermano, todos necesitamos consejo. A veces cuando ministramos a los jóvenes le decimos a los jóvenes: ustedes necesitan consejo porque ustedes no han vivido mucho y sus padres han vivido más. Y de alguna manera, pues esa palabra, eso que se les dice a ellos, está bien, ellos necesitan consejo. Pero todos necesitamos consejo, así como el joven necesita consejo, también el padre necesita consejo de cómo aconsejar, de qué decirle a sus hijos, de cómo guiar a sus hijos. Entonces, y terminó su tarea de padre, sus hijos se casaron, y ahora vienen los nietos. Ahora necesita saber cómo se comporta el abuelo, porque no se comporta igual un padre que un abuelo. Yo tengo compañeros, hermano, que estudiamos juntos, ya son abuelos. Puros patos, hermano, ya son abuelos. Por X o Y circunstancia, pero ahora el comportamiento hacia los nietos no es igual. La función de un padre es una, la función de un abuelo es otra. La función de un padre es una y la función de un suegro es otra. Pues cuando los niños están pequeños, los papás ni siquiera se ponen a pensar que un día van a ser suegros. Reprendo, va a decir alguien ahí. Aunque reprenda, va a ser suegro. Y ahí va a pagar las que usted hizo con su suegro. Ay, ya lo metí en líos a usted. Porque todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Así que trate bien a sus suegros, para que cuando usted sea suegro, lo traten bien a usted también. Sus nueras y sus yernos lo traten bien, porque todo en la vida es un aprendizaje, hermano. Todo en la vida. Nunca dejamos de aprender, por el amor de Dios. Entonces hay gente que lo agarraron, que de repente, la noche a la mañana, ya son suegros. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo es su comunicación con otra persona que no es de la familia, pero que ahora sí? O sea, no es, pero sí. ¿Y entonces cómo se le hace? Todos necesitamos consejo. Y creo que es muy importante que el pueblo sepa que para pedir consejo y para buscar consejo, una de las cosas que se necesita es humildad. Ser humilde y reconocer que uno, hermano, puede ser bendecido por alguna otra persona. Puede ser uno incluso ministrado por una otra persona. No la llevemos de llaneros solitarios, porque eso le pasó a Elías. Por llevársela de llanero solitario, se lo estaba llevando el río, hermano. ¿Verdad que tuvo que salir huyendo porque Jezabel lo quería matar y dijo: solo yo he quedado? Y le dijo el Señor: no, hay 7,000 más, lo que pasa es que nunca los has buscado. Pero sí hay 7,000 más que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces tenemos nosotros que saber que por algo también el Señor le dijo allá en el huerto: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, porque dos son mejor que uno. Entonces Dios estaba ahí reconociendo que el hombre necesita convivir con otros. Pero a veces nosotros creemos que no, yo no lo necesito. No, bien, nosotros necesitamos convivir, tener una vida en armonía con los demás. Es necesario. No estamos solos en el mundo, hermano. Y para eso necesitamos ser ministrados a veces, buscar consejo, cómo hacer las cosas.
Entonces, uno requisito para buscar consejo es humildad y otro requisito es sinceridad. Porque yo creo, hermano, que si alguien va a buscar consejo y no es sincero, mejor que no lo busque. Porque entonces el consejo va a ir de la mano con la mentira que se echó. Entonces, ¿cómo se puede aconsejar adecuadamente a alguien que está diciendo una mentira? Eso, perdón hermano, eso molesta. ¿Cómo puede cubrir uno, como pastor, por ejemplo, a alguien cuando viene buscando un consejo y viene ocultando cosas? No se puede. Claro que uno le puede dar el consejo porque uno no sabe lo que está ocultando, pero el consejo no va a funcionar. Y después dice, no, lo que el pastor dijo no funciona. Ni modo, porque no dijo la verdad. El consejo se le dio de acuerdo a lo que dijo. Entonces se necesita humildad y se necesita sinceridad. Cuando la humildad y la sinceridad se han quitado de nuestra vida o las hemos hecho a un lado, como consecuencia no vamos a tener la capacidad de buscar ayuda en un momento determinado. Así que yo quiero entrar y quiero decirle, hermano, que no hay edad para pedir consejo. Le voy a leer un pasaje. No voy a comenzar con el que tengo que comenzar, pero solo le quiero leer un pasaje, solo para que mire que todos necesitamos consejo. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio. Pero mire aquí, que no sabe, ¿qué dice? Recibir consejo. Entonces, en primer lugar, era rey. En segundo lugar, era viejo. Esas dos cosas no le afectaban. Realmente, lo que le afectaba era esto, mire. Incluso le pudiéramos agregar, era un rey viejo, gordo, feo. Son características físicas. Esas no le afectaban. Lo que le afectaba es que era necio y ya no podía recibir consejo. Ahora, pero quiero que note que ya era viejo y necesitaba consejo, pero no lo quería recibir. Entonces ahí, insisto, que no hay edad, en toda edad se necesita consejo. Y no importa el puesto que uno tenga, se necesita consejo. Su pastor necesita consejo. Y esa es la importancia de estar cubierto, hermano. Porque yo siempre digo, ¿y con quién piden consejo un pastor que no tiene una cobertura? ¿A dónde va? ¿Quién ora por él? Pero cuando un pastor tiene una cobertura, sabe a dónde ir. Dice que el Señor nos da la oportunidad, y es una bendición que vamos seguido a comer con el apóstol, con unos hermanos. Y yo, hermano, veo que algunos en ese momento aprovechan para contarle al apóstol algún problema en la iglesia que ellos no saben manejar. Pero oiga esto, y yo, si hubiera tenido ese problema, menos. O sea, que no se lo estoy diciendo porque por decirle a sus hermanos, ¿verdad? Sino que lo que yo veo es la humildad de ellos para reconocer que necesitan el auxilio apostólico para poder tomar una decisión ahí. Porque se dan casos, hermano, difíciles. Entonces digo yo, pero qué bendición, porque sabemos dónde poder buscar consejo. Entonces no importa la posición social, no importa la posición económica, no importa si es graduado de la universidad, no importa si no tiene letras, no importa nada, no importa si es pastor, si es anciano, si es diácono, no importa. Todos necesitamos buscar el consejo y buscar consejeros adecuados, consejeros que Dios utilice para nuestra bendición. Pues tampoco se le va a andar contando los problemas a cualquiera, ¿verdad? Uno tiene que pedirle a Dios en ese sentido la guianza. Pero el punto es que todos necesitamos consejo. Amén. Y se necesita humildad
y sinceridad para poder tener un buen consejo. Ahora, esto si se pierde la humildad y la sinceridad, el pueblo deja de pedir consejo. Y eso es muy peligroso. Ahorita quiero que leamos este pasaje, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 21. Mire cómo dice: cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena. ¿Qué cosa? Estaba. Hermano, hay cristianos que Dios en un tiempo los visitó y el Señor hizo cosas con ellos. Yo antes profetizaba, yo antes, mira cómo miraba visiones, hermano. Yo antes, sí, eso era antes. Pero entonces, ¿dónde se quedó eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Entonces, mire, esta era una ciudad fiel, estaba llena de justicia y moraba en ella la rectitud. Entre paréntesis, hermano, esto no tiene nada que ver con el tema, pero quiero hacérselo ver. Una de las cosas que necesita una ciudad es justicia. A partir de la justicia, todas las demás cosas empiezan a funcionar. Todo empieza a funcionar. Pero la justicia lamentablemente se corrompe con esto, mire. Entonces, para que haya justicia se tiene que ir el soborno. Entonces, una ciudad necesita justicia, pero mientras todavía haya soborno, no puede haber justicia. Y esas son las cosas que lamentablemente, hermano, no se consideran en una sociedad y que están en la Biblia. La justicia hace que todas las demás cosas funcionen. Esto sí va con el tema, y si usted quiere lo recibe, si quiere no lo recibe, pero la justicia en su casa va a hacer que su casa funcione mejor. Pero no su justicia, sino la justicia de Dios. Estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud. Qué hermoso eso, hermano. Moraba en ella la rectitud, mire. Pero ahora, ¿qué? Asesinos. ¿Pero qué pasó? A eso vamos a ir leyendo. Mire cómo se volvió un caos. Algo que estaba tan bonito se volvió un caos. Por eso cuando ministramos a los matrimonios, cuando se están casando, les decimos: ahorita se mira todo bonito, ahorita que el hermano de pingüino y la hermana de blanco con su cola, todo se mira bonito. Entonces las cosas comienzan bien a veces, pero si se va permitiendo la injusticia, se va a ir complicando. Entonces la justicia hace que las cosas permanezcan. Eso ya se lo dije, ¿va? Pero insisto, si en su hogar las cosas están bien, pídale al Señor. Si en su familia las cosas están bien, pídale al Señor que le ayude a mantenerse en la justicia de Él. Y si no está muy bien, pídale al Señor que le enseñe su justicia. Y entonces van a empezar a caminar. Muy bien, tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes, mire algo que sucede cuando se acaba la justicia, que los gobernantes se corrompen. Ahora yo quiero que ahorita no pensemos en las autoridades civiles, sino pensemos en las autoridades. ¿Quién es la autoridad en un hogar, por ejemplo? En un hogar normal, el esposo es la autoridad. Pues obviamente si se separaron y se quedó la mamá con sus hijos, pues la mamá es la autoridad. No puede ser la autoridad el hombre ausente, ¿va? Tiene que ser ella la autoridad. Entonces, ahí lo que está diciendo, los gobernantes, los que gobiernan, los que tienen la vara de la autoridad, se corrompen.
a causa de que no hay justicia. Entonces, ese es inherente a todos los que tenemos de alguna manera alguna autoridad. Por ejemplo, en un hogar normal, el esposo tiene la autoridad del hogar integral, completo, pero la mamá tiene autoridad sobre los hijos, ¿o no? ¿O los hijos solo tienen que hacer caso al papá? No, también a la mamá. Entonces la mamá tiene autoridad sobre los hijos, sin hacer a un lado la autoridad del padre, pero tiene autoridad sobre los hijos. Entonces, el primero que se corrompe cuando se acaba la justicia es el gobernante. En una iglesia, un gobernante corrompido, se complican las cosas. Bueno, gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Mire qué caos hay aquí. Pero yo quiero que lleguemos al siguiente. Vamos, aquí estábamos en el versículo 23. Ahora nos vamos a ir hasta el versículo 26. Isaías 1:26. Entonces, mire la promesa de Dios para esa ciudad que estaba en caos. Hay una promesa y le dice: entonces restauraré tus jueces como al principio. Eso se llama reinicio. Restaurar las cosas como estaban al principio, eso se llama reinicio. Pero no solo voy a restaurar tus jueces, sino que también voy a restaurar tus consejeros como al comienzo. Eso se llama reinicio. Para que haya un buen reinicio, debe de haber restauración de jueces y restauración de consejeros. Entonces yo quiero que analicemos lo siguiente: ¿qué se había perdido en esa ciudad que estaba en caos? ¿Ah? La justicia, que es de los jueces, y el consejo. Entonces la ciudad ya no tenía jueces y no tenía consejeros. Entonces, como no había consejo, se volvió un caos. Entonces nosotros necesitamos consejo para que nuestra vida no se vuelva un caos. Claro, cuando usted viene y oye la palabra de Dios, ahí el Señor lo va aconsejando, ¿verdad? Pero a veces hay consejos muy específicos que uno necesita que lo ayuden. Pero el punto es que en la ciudad no habían jueces y no había consejeros, por eso estaba en caos. Entonces tendríamos que hablar de los jueces que tienen que ser restaurados, aunque eso hablamos un poco la vez pasada, y de los consejeros. Yo quiero, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Sin jueces y consejeros, o sin justicia y sin consejo, las cosas se vuelven caos. La vida se puede volver un caos. Un hogar se puede volver en caos, un caos. Ahora quiero que lea esto conmigo, por favor. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Eso se lo he explicado yo en otras ocasiones. El consejo de los impíos es el antiatrio. El camino de los pecadores es el antilugar santo. Y la silla de los escarnecedores es el antilugar santísimo. Ese es un como gradas, pero no gradas hacia arriba, sino gradas de retroceso, gradas hacia abajo. Yo le he explicado que cuando en el tabernáculo se muestra atrio, lugar santo y lugar santísimo, mientras más se avanza es mejor. Pero en las cosas de las tinieblas, mientras más se avanza es peor.
Entonces el primer paso de alguien es ser aconsejado por impíos. El siguiente paso es detenerse en el camino de los pecadores. Y el tercer paso es sentarse en la silla de los escarnecedores. Pero, por lo tanto, la llave es el consejo. Si el consejo no viene de impíos, tampoco vamos a avanzar al siguiente paso, que es el camino de los pecadores. Y mucho menos a la silla de los escarnecedores. La clave, la llave es el consejo. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, aquí yo quiero hablarle de un par de cosas. Porque la ciudad infiel de la que estamos hablando, la ciudad que estaba en caos de la que estábamos hablando, le van a restaurar sus consejeros. Claro que puede ser que haya falta de consejo en esa ciudad y por eso se haya destruido, pero también puede ser que sus consejeros hayan sido impíos. Y los consejeros impíos pueden traer destrucción. Entonces yo quiero mostrarle en la Biblia algunos consejeros impíos. Que obviamente aquí no estoy hablando, no voy a hablar de personas, sino que voy a hablar de estrategias de las tinieblas para destruir. El diablo, mire, el diablo sí quiere vernos destruidos. Dios no quiere vernos destruidos. Dios quiere vernos con la cabeza levantada. El diablo sí quiere vernos destruidos. Entonces utiliza artimañas, estrategias para destruirnos y utiliza consejos. Entonces mire, vamos a ver algunos consejeros impíos y por lo tanto consejo de impíos a los que nosotros tenemos que cerrar el oído. En la Biblia aparecen varios consejeros. Uno de los que aparecen son los consejeros de Faraón. Faraón tenía consejeros. Ahora déjenme aquí acercarle el zoom. Cuando usted se le menciona a Faraón, ¿de quién se acuerda? Vamos a ver. Pues de Faraón, hermano, va a decir usted. Pues uno se podría acordar del Faraón que puso a José de gobernador de Egipto, ¿va? Uno se podría acordar del Faraón, el suegro de Salomón. Ese es otro. Pero uno se podría acordar del Faraón que tuvo esclavos a los israelitas, consejeros del Faraón que tenían esclavos a otros. Entonces, aquí me voy a meter a un lío, porque uno de los consejos que Dios nos da es dejar libres a los demás. ¿Qué cosa es, hermano? Consejo de impíos, consejo de Faraón: esclaviza, no los dejes ir, que tu corazón se endurezca. Consejero del Faraón. Pero óigame, por favor, póngame atención. No solo el Faraón esclaviza gente, que es figura de Satanás, ¿va? No solo Satanás esclaviza gente, nosotros podemos esclavizar gente también. ¿Cómo lo ves de ahí? Y ahí es donde me voy a meter a un lío, porque usted tiene que recibirme esto, hermano, y aprender, aunque todavía, mejor si se le hace rema. Pues si no se le hace rema todavía, agárrelo como agua y que después el Señor lo convierta en vino. Pero ¿cómo puede tener uno esclavo a otra persona? O sea, decir, jamás, yo no soy, hermano, yo estoy en contra de la esclavitud. Sí, de la esclavitud burda, de la que cuenta la historia, ¿verdad?
que había un patrón que compraba a los esclavos y los maltrataba. Pero a veces nosotros podemos tener esclavos a otros. ¿Sabe cómo podemos tener esclavo a alguien? No perdonándolo. Así como lo oye. Cuando el Señor, hermano, al pueblo de Israel les dio varias fiestas. Había una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo. La fiesta del jubileo era que se iban a perdonar las deudas, se iban a devolver las propiedades, y aquel que le debía a uno le iba a dar la oportunidad de que comenzara de nuevo. Ya no me debes nada, aquí está tu propiedad, te la devuelvo. Ya no tenés ninguna obligación conmigo, eres libre. Entonces se promovía esa fiesta del jubileo, una fiesta de libertad. Toda la gente tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, porque Dios le había dado la orden a los israelitas de dejar libres a los demás. Los israelitas lo dejaron de hacer un tiempo, y el Señor les llamó la atención, los exhortó, les jaló las orejas y les dijo: van a dejar ir libres a sus esclavos, van a dejar libres a aquellos que les deben. Entonces dice que ellos intentaron hacerlo, pero no pudieron, los dejaron libres, y a la otra semana: no, vos venite otra vez. Ya no pudieron porque habían perdido la práctica. Entonces la fiesta del jubileo era una fiesta donde se ejercitaba el perdonar a los demás. Entonces, si no se perdonaba, lo que se estaba haciendo era que el otro tenía un link de esclavitud. Se lo voy a decir de otra manera: el que debe es esclavo de la persona a la que le debe. Mientras esa deuda no esté pagada, es esclavo de esa persona. Entonces los judíos, la fiesta del jubileo, perdonaban las deudas y entonces se rompía la esclavitud. Muy bien, ¿a qué lo quiero llevar? Hay un consejo satánico que esclaviza. No lo dejes ir. Eso es un corazón endurecido que no puede perdonar. Así que en esta mañana yo todavía estoy en la Nueva Concepción de plano. En esta noche, perdón, hermano, en esta noche yo quiero de parte de Dios decirle que si usted quiere que su atmósfera, su casa, su vida sea la ciudad de justicia y la ciudad fiel que ahí dice la Biblia, tenemos que romper con todo consejo que no venga de Dios. Si hay pensamientos o sentimientos que no lo dejen perdonar a alguien, ahora rómpalos en el nombre de Jesús. Ese es consejo de los consejeros del faraón. Pero de parte de Dios yo vengo a decirle: perdone, porque al ser perdonado usted libera a su esclavo, pero también lo van a liberar a usted. Lo van a liberar, porque se recuerda aquel que le fue a pedir a su señor que le perdonara la deuda, que era mucho dinero, mucho dinero. Hemos hecho cuentas de que hubiera pasado toda su vida y no lo hubiera terminado de pagar. Y dice que el acreedor lo perdonó, y de ahí sale él contento porque lo habían perdonado, y se encuentra con otro que le debía poquito.
Y el otro le dijo lo mismo, perdóname. Y ni siquiera le dijo, exonérame la deuda, sino le dijo, dame tiempo, te lo voy a pagar. No, échenlo a la cárcel. Se enteró el otro que lo había perdonado a él y lo mandó a llamar. ¿Por qué no perdonaste si yo te perdoné algo más grande? Y dice que lo metieron a la cárcel hasta que pagara lo último, hermano. ¿Qué cosa es esa? Eso quiere decir que por no haber perdonado terminó siendo esclavo él. El que no perdona termina encarcelado por no dejar libre al otro. Así que este es un tiempo de reinicio para la iglesia. A esta ciudad le dieron una oportunidad de reiniciarse. Y la oportunidad de reiniciarse era restaurando sus consejeros. Y por lo tanto restaurando el consejo. Y eso significaba romper con los consejos anteriores. Así que este es un año de reinicio. ¿Dice amén? Otra vez, iglesia, este es año de reinicio. Reinicio para usted y reinicio para aquella persona que le hizo daño. También hay reinicio para esa persona. Déjela libre. Déjela libre, rompa con ese yugo ahora. Déjela libre, suéltelo, suelte eso. En el nombre de Jesús, suéltelo. No, pero como no se merece el perdón. Ay, ¿usted sí merecía que lo perdonara Jesucristo? ¿Quién está aquí porque lo merece? Nadie lo merecíamos. Si nosotros éramos lo vil y menospreciado. Nosotros éramos la Gomer que estaba de venta en el esclavo de ramer, en el mercado de rameras. Esos éramos nosotros. Y el Señor nos compra. Perdone si lo estoy ofendiendo, hermano, pero esa es la figura bíblica. En el libro de Oseas, que el Señor le dice a Oseas: ve y cómprate a Gomer, la ramera. Y después de que la compraron, la Gomer se va con otros, hermano. Y después le dice el Señor: ahora ve y diles al pueblo que esa mujer son ellos, que yo los compré, y cuando ya los tenía bien se fueron. Dice, ¿qué cosa, hermano? Si nosotros éramos ellos, no merecíamos, pero Dios tuvo misericordia y nos ha perdonado, hermano. O el Señor le reprocha cada rato sus pecados. No, Él los agarró y los echó al mar. No se acuerda de los pecados. Entonces, no se trata de que la otra persona merezca o no, sino que ahora nosotros recibimos un consejo de parte de Dios. Hay que dejar libres a nuestros esclavos. ¿Está conmigo? Ya, suelta eso. Porque si no, su consejero es de los mismos que aconsejaban al faraón. Y su corazón se va a seguir endureciendo como el corazón del faraón. Sí al perdón. Amén. El siguiente es el consejo de Balaam. Wow, hermano. ¿Qué tipo qué consejo, hermano? ¿Usted sabe cuál fue el consejo de Balaam? ¿Alguien se recuerda? Yo sé que el tiempo se me fue hoy, o sea, no voy a creer que me voy a columpiar mucho. Pero sí, déjeme explicarle aquí un par de consejos. ¿Cuál fue el consejo de Balaam? ¿Ah? ¿Pero qué mujeres? Sí, pero ¿qué mujeres eran ellas? ¿De dónde eran? Moabitas. Entonces, Balac había contratado a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. El Señor le dijo:
le dijo a Balaam: no los vas a maldecir, sino que los vas a bendecir. No los pudo maldecir. Entonces llega Balaam y le dice a Balac: ¿sabes qué? Mándale moabitas a los israelitas, y que los israelitas se enamoran de las moabitas, y entonces ellos mismos, sin que pronunciemos ninguna maldición, ellos mismos van a enojar a Dios, y Dios les va a enviar un juicio. Entonces el consejo de Balaam era que se provocara a Dios y que Dios les mandara un juicio, que ¿cómo decírselo? Que se les pusiera el pecado en bandeja. Es el consejo. El consejo de Balaam es a orillar al pueblo al pecado, para que el pecado mismo traiga juicios. Entonces, mire, hermano, este es un año de reinicio, y el consejo de Balaam siempre va a ser inducir al pecado. Nah, hombre, ¿qué tiene? Tan chulas las moabitas, mira, las moabitas, estas son más guapas que las de la iglesia, hombre. No me mira, las moabitas son menos llenas de cuentos. En la iglesia son llenas de cuentos. Las moabitas, mira, tan fácil, no te van a poner peros que amistad, compromiso y matrimonio, nada. Te van a decir: de una vez, venite, va, ya, de una vez. A orear. Pero eso solo porque estamos poniendo el ejemplo de las moabitas. Pero el consejo de Balaam es: peca. El pecado. Así le dijeron a Caín: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Está tocando. Ahí yace. Pero tú, le dice el Señor a Caín, puedes dominarlo. Pero Caín no oyó la voz de Dios y mató a su hermano. Muy bien, el punto es el siguiente: si queremos reiniciar este año, como la oportunidad que Dios le estaba dando a la ciudad fiel, el consejo de Dios siempre va a ser: busca la santidad. Busca la santidad. Busca la santidad, busca la santidad. Aléjate del pecado, aléjate del pecado, aléjate. No puede haber un reinicio si no te alejas del pecado. Estórbate el pecado a ti mismo, hermano. Yo anoche les explicaba a los jóvenes y les decía que uno sí se puede estorbar uno mismo el pecado. Una de las formas que se puede estorbar el pecado uno es andando siempre a la luz y en público, y uno se puede estorbar el pecado. Cuando uno busca la oscuridad, donde aquí no hay mucha gente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Entonces cuando ya se busca la autoridad y los apartaditos, ahí se le están abriendo puertas al pecado. Ay, hermano, pero es que ellos ya tienen permiso, y por eso están buscando la oscuridad los jovencitos, porque ya tienen permiso para estar a solas en la oscuridad. No, para eso no tienen permiso para que se conozcan. Qué tremendo, ¿ah? Entonces uno sí se puede cerrar, sí puede cerrarle las puertas, uno sí se puede estorbar el pecado. Hermano casado, obviamente al trabajo no se puede llevar a su mujer, pero a donde se la pueda llevar, llévese a su mujer. Estórbese el pecado. Tremendo, ¿ah? Porque se van a pasear solos. Mire que a veces con eso de la visa americana, ¿va? Llega el hombre y dice: ¿a dónde va? Voy a pasear a Estados Unidos. ¿Tiene mujer? Sí. ¿Y por qué no se la va a llevar? Denegar.
Y me dicen, no me preguntaron nada, pues qué mal iban a preguntar, cómo se iba a pasear solito. No tiene, que mire qué cosa esa. Llévese a su mujer a solicitar la visa y se la van a dar. Bueno, eso es solo para que no se duerma, ¿verdad? El punto es, estorbémonos el pecado. El consejo de Balaam es: peca, no tengas pena, están chulas las moabitas. Que Dios nos ayude a guardarnos de santidad. ¿Queremos un buen reinicio? La santidad. Y ahí vamos dos, ¿verdad? El perdón y la santidad. Esa ciudad se había vuelto un caos porque había dejado de hacer esas cosas. El tercero es el consejo de Ahitofel. ¡Wow! El consejo de Ahitofel no fue que Absalón se rebelara contra su padre. Ciertamente Ahitofel se unió a Absalón cuando Absalón se iba a rebelar cuando se había rebelado ya contra su padre. Pero realmente la rebelión de Absalón venía desde antes. Ahora el punto es el siguiente: ¿cuál fue el consejo de Ahitofel entonces? El consejo de Ahitofel era matar a David cuando estaba cansado. Entonces le dijo a Ahitofel a Absalón: ahorita tu padre está cansado, y como está cansado, ahorita lo podemos hacer pedazos. Y por cierto, hermano, en las tinieblas usted no crea que van a tener misericordia. El único que tiene misericordia es Dios. Si usted se ha sentido cansado, hay que pedirle nuevas fuerzas al Señor, porque detrás de su cansancio el enemigo lo que quiere es rematarlo. El enemigo lo que quiere es dejarlo como dejó Alemania a Brasil. Rematado de una vez. Así quiere el enemigo. Pero Dios es misericordioso, hermano. Dios no nos quiere ver destruidos. Pero el punto es el siguiente: si se ha sentido cansado, pídale nuevas fuerzas al Señor, porque el enemigo lo quiere destruir. Pero aquí también nosotros tenemos que ver cuando alguien está emproblemado, ¿qué hacemos? ¿Oramos por él, lo bendecimos, lo ayudamos? ¿O somos como Ahitofel? Ahorita que se acabó el hermano? Nada que se acabó. Si Dios ha tenido misericordia de uno, también puede tener misericordia del otro. No, pero es que lo que él hizo no tiene perdón. Bueno, entonces la sangre de Cristo tiene límites. Hay pecados que la sangre de Cristo no puede perdonar. Porque si hay pecado, le invitaría a que me diera la lista, a ver cuáles son. La sangre de Cristo es tan valiosa, que no hay pecado que no pueda redimir. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia de los demás, aunque estén cansados, y ver cómo ayudamos al hermano. Vamos, hermanos, sigamos adelante, no se quede. Estoy orando por usted, hermano. Amén. No al consejo de Ahitofel. Ya llevamos 3. El año reinicio. Necesitamos perdonar. Necesitamos decirle no al pecado y buscar la santidad. Y necesitamos tener misericordia de nuestro hermano. Muy bien. Y ya lo voy a dejar en paz. Deme 5 minutos. ¿Y sabe qué? Para que usted vea que estoy hablando en serio, le va a pedir a mi hermano que me ayude con el piano.
El consejo de los jóvenes. Este consejo de los jóvenes es el consejo que le dieron los jóvenes a Roboam. Y el consejo de los jóvenes fue que se tratara duro al pueblo. Trata a este pueblo con dureza. Tú eres el rey. Y el consejo de los ancianos había sido contrario. Trata a ese pueblo con bondad. Entonces, en este año el reinicio, yo quiero preguntarle: necesitamos consejo en este año el reinicio para que sea restaurada la ciudad fiel. Pero quiero preguntarle: ¿cómo tratamos a los demás? Porque a veces somos duros en nuestro trato, pero yo digo, si nosotros estuviéramos en los zapatos del otro al que estamos a veces tratando mal, ¿cómo nos sentiríamos? Tal vez aquí usted no, ¿verdad? Yo solo voy a poner ejemplos, pero a veces, por ejemplo, uno va a un banco y a veces uno ve a gente tratando mal a los cajeros, y contra la razón, todavía contra la razón. Y los otros son empleados. ¿Qué pasaría si él estuviera del otro lado recibiendo ese insulto? Entonces, estos jóvenes que aconsejaron a Roboam lo llevaron a la destrucción, mientras que los ancianos le habían dicho: trata bien al pueblo, trátalo bien, y ya vas a ver que ese pueblo te va a ser fiel. ¿Qué mujer se va a querer ir de su casa si el marido la trata bien? ¿Qué marido se va a querer ir de su casa si la mujer lo trata bien? El trato, reinicio. Llevamos 4 cosas: perdonar, santidad, ayudar al hermano y tratar bien a los demás. Y hay otros aquí, hermano, pero quiero terminar con el de Simeón y Leví, que es parecido. Simeón y Leví, el mismo papá había dicho: en su consejo no entre mi alma. El consejo de ellos era la violencia. Simeón y Leví, instrumentos de violencia. El mismo padre dice eso. No podemos reiniciar nuestra vida mientras no alejemos la violencia. No. Y que un espíritu de mansedumbre sea el que gobierne nuestra vida. Yo sé, hermano, que algunos de nosotros tal vez sabemos esto, algunos tal vez no, tal vez es primera vez que lo oímos, qué sé yo, pero no importa si lo ha oído o no lo ha oído. Yo lo que quiero en esta noche es que hagamos compromisos con el Señor. Yo no creo que el cristiano pase años y años en la iglesia y nunca pueda dejar sus actitudes violentas, hermano. No puedo eso, no lo puedo creer. Dejemos esas actitudes violentas. A veces se violentan las cosas con palabras, a veces con golpes, pero decirle: Señor, que un espíritu de mansedumbre y de dominio propio venga sobre nuestra vida. Todo esto que estamos aquí viendo, que lo vamos a dejar ahí. La ciudad fiel se había llenado de este tipo de consejo y por lo tanto llegó a un caos. Claro, hay consejeros de parte de Dios, pero yo lo primero que quería es que sacáramos este tipo de consejo, este tipo de influencia satánica en nuestra vida. Y yo estoy convencido, seguro de que el Señor nos va a restaurar. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.